Ok. Muy bien, habíamos hablado de que una MSDS era una hoja de datos de seguridad. Entre la tarea habíamos investigado, para los que hicieron la tarea, qué era el NFPA. ¿Alguien me puede decir algo acerca de lo que investigó? Yo, profe. Santiago, adelante. El NFPA, o también conocido como National Fire Protection, que significa protección contra el fuego y materiales explosivos. Bueno, no es así, ¿no? Pero más o menos a eso. Va, está bien. Es una asociación internacional que está enfocada en todo esto del tema de incendios, materiales explosivos y materiales que son inflamables. Estos fueron los creadores del programa o de la norma de seguridad que es conocida como el rombo o diamante, también le dicen. Muy bien, ¿y qué nos dice el diamante? ¿Alguien más? ¿Qué nos explica? Yo, profe, Adelante, José Miguel. el rombo de seguridad nos explica que es un símbolo utilizado internacionalmente para identificar el nivel de riesgo que una sustancia puede representar para la seguridad de la salud. Y entre él nos explica sus colores que están relacionados en su nivel de peligrosidad. Cada color tiene 4 etapas, que es de 0 a 4, y en cada uno nos explica su nivel de peligrosidad a color. Buenísimo, exactamente. Entonces, lo que nos dicen es qué tan inflamable es, qué tan tóxico es, si se puede mezclar con todos los productos químicos, porque por ejemplo no podemos mezclar alcohol con lavandina, ya lo vamos a ver más adelante. Entonces, cualquier otro tipo de reacción que pueda ocurrir, por ejemplo, hay sustancias que no se pueden mezclar con agua, como la soda cáustica. Entonces, ahí va a ocurrir una reacción. Muchas de estas reacciones químicas pueden o sea, terminar en una explosión, pueden terminar en incendios, entonces el material así como se lo están entregando es estable bajo esas condiciones, bajo las condiciones que le explican en la hoja de seguridad. No, hay algunos materiales que no se los puede someter a altas temperaturas, incluso no pueden estar en temperatura ambiente, tienen que ser metidos en un gabinete especial que es tipo de una especie de refrigerador, pero con ventilación. Entonces, y en todos esos datos nos los da la hoja de seguridad, pero el NFPA es como que un pequeño resumen de todo lo que nos van a explicar a lo largo de toda la hoja. Entonces, si en la hoja nos dice que es muy inflamable, por ejemplo, perdón, si en el NFPA nos dice que es número 4 en inflamabilidad, quiere decir que es altamente, es un peligro severo para la inflamación, o sea, para que arda. Entonces, en la hoja de seguridad seguramente nos van a dar una especificación acerca de ello. También nos van a dar una explicación acerca de qué pasa si llega a arder. Entonces, el rombo lo que hace es el pequeño resumen de toda la hoja de seguridad. Y si nosotros vemos que hay un número muy elevado, sí o sí tenemos que irnos a la hoja de seguridad y revisar qué es lo que sucede con ese peligro, con ese riesgo, para que nosotros no nos estemos exponiendo al riesgo sin necesidad, sin alguna protección, sin tener en cuenta todos los puntos que nos están aclarando. Entonces, ¿quedó claro ahí? Bueno, sigamos. Habíamos hablado de que, perdón, vamos a empezar desde aquí, de las diferencias entre el gas natural y el gas licuado del petróleo. El gas licuado del petróleo es producto de un proceso de destilación, es decir, que pasa por un proceso para su obtención, ¿no? Durante este proceso es que le agregan el odorizante que les había consultado en las preguntas de la lluvia de likes y no supieron responder. Entonces,
bueno, es un aditivo que se le añade al gas licuado del petróleo para que pueda oler. Ni el GLP ni el GNC tienen un olor de por sí solos, es sin ningún olor, huele al aire que respiramos. Entonces no nos podríamos dar cuenta si es que hubiera una fuga de GLP. Por lo tanto, ellos durante su proceso de destilación le agregan un aditivo. Y ese es el olor característico del GLP. Habíamos hablado también que es muy importante revisar siempre las conexiones. Aquí hablamos de los elementos que tiene que tener una conexión de gas en una casa. Bueno, básicamente del gas de garrafa, ¿no? Es importante que si nosotros tenemos una instalación de gas de garrafa, de GLP, nosotros siempre tenemos que tener en cuenta el revisar constantemente o cada cierto tiempo nuestras conexiones. Es muy común que nosotros compramos nuestra cocina, compramos nuestra garrafa, la instalamos y nunca más la volvimos a ver solamente para cambiarla. Y bueno, nuestra manguera usualmente se llena de grasa, que es lo primero que le pasa a la manguera. Y a medida que va pasando el tiempo se empieza a secar, se empieza a dañar. Y esto es lo que empieza a dar origen a fugas. También se nos pueden oxidar las abrazaderas, se nos puede fregar el regulador de presión y en función a todo lo que, a medida que va pasando el tiempo, todo lo que los componentes de nuestra conexión se pueden ir dañando. Como todo que cumple un ciclo de vida y al final tenemos que darnos cuenta si es que algo está dañado antes de que éste cause algún problema mayor. Lo que usualmente sucede es que existe una fuga, llega a haber una alta concentración de gas en la cocina y al momento de encender un foco, al momento de encender la chispa de la cocina, eso llega a arder y arde de una manera muy pronunciada, muy rápida, ¿no? Entonces ahí llega a haber un problema, hay quemaduras y todo por falta de cuidado. Entonces, una forma de detectar fugas, cuando ustedes entran a una casa y sienten olor a gas, una forma de detectar fugas en la conexión, bueno, lo primero que tienen que hacer si entran a la casa y hay olor a gas es abrir puertas y ventanas para que se disipe este olor. No nos olvidemos que el gas es asfixiante, él desplaza el oxígeno y si nosotros llegamos a un lugar donde hay solo gas, el oxígeno, que es lo que nos alimenta, nos permite respirar y seguir con nuestras funciones, no está existente, entonces nuestro cuerpo lo va a sentir y nosotros vamos a terminar desmayados si solo respiramos gas, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? Entrar, abrir puertas y ventanas y luego cerrar la llave de gas hasta que tengamos todos los ingredientes apropiados para hacer esta revisión. Es sencillo, es agua jabonosa que le llaman, ¿no? Agua con jabón, una concentración grandecita como para que se pueda hacer burbujitas. Y así como funciona cuando hacen las revisiones de las llantas, lo mismo, vamos a humedecer con esta agua con jabón la parte de las conexiones y si llega a armar burbujitas, entonces es porque hay una fuga, ¿ok? Esa es una forma fácil de detectar, muy usada, así que se la puede poner en práctica. Bueno, revisemos un poco la hoja de seguridad que tanto hemos estado hablando. Tenemos aquí, entre sus riesgos mayores, la inflamabilidad, la toxicidad y la reactividad. Un voluntario, por favor, para leer esta parte. Vamos a hacerlo un poco más grande para que... Ahorita. Esta parte de aquí, por favor, un voluntario para leer. Yo. Adelante. Ya, inflamabilidad, temperatura de autoignición, 435 grados centígrados. ¿Sí? Para extinguir su fuego, usar agua, gas carbónico,
poloquímico seco para pequeños fuegos. Número de identificación, eso. Muchísimas gracias. ¿Se acuerdan que era la temperatura de autoignición? La temperatura de autoignición, o sea, esta que nos dicen aquí, es la temperatura en la cual él va a empezar a arder por sí solo sin necesidad de una chispa. Vale decir que si llega a los 435 grados centígrados, nuestra garrafa, bueno, el gas del interior de la garrafa va a empezar a arder. Es así como se dan las explosiones de las garrafas. Vale decir que si el fuego llegara a alcanzar tu garrafa, si la conexión estuvo dañada, si hubo un incidente y la manguera llega a arder, o hay alguna fuga donde el fuego llegue al pico de la garrafa está diseñada de tal manera que no arde, no explota, el fuego no llega a ingresar al interior de la garrafa y la garrafa usualmente se mantiene fría. Es por eso que dicen que la garrafa está diseñada para no explotar. Pero ¿qué pasa? Se han dado casos en los que durante los incendios la explosión de garrafas ha matado gente por el golpe de la garrafa y por el fuego que ocasiona, por la onda expansiva, ha destruido cosas, entonces ya ha empeorado el incendio. Y ustedes se van a preguntar por qué si supuestamente las garrafas no explotan. Y precisamente es porque en el interior de la garrafa nuestro gas alcanzó esta temperatura y empezó a arder por sí solo. ¿Cómo alcanzó esta temperatura? No nos olvidemos que si estamos hablando de que es una situación en un incendio, el fuego, las llamas del fuego calentaron tanto el ambiente, calentaron tanto el contorno de la garrafa, el recipiente de la garrafa, y ella alcanzó esta temperatura, 435 grados centígrados, y en el interior de la garrafa la presión se perdió, bueno, se aumentó la presión y empezó a arder, entonces empezó a producir un fuego y todo, empezó a ocurrir un proceso físico-químico en la garrafa, el cual hizo que explote. Y esto sí incrementa el fuego, porque no nos olvidemos que allá adentro tenemos un combustible muy, muy potente, el cual si se riega por todas partes en la explosión, vamos a hacer que el fuego aumente. ¿Alguna duda con la autoignición? Ok. Un voluntario para leer toxicidad, por favor. Yo, Adelante. toxicidad por inhalación, la respiración prolongada de altas concentraciones, más de 1000 ppm, es asfixiante y puede causar trastornos y lesiones. Los efectos a una exposición prolongada puede incluir dolor de cabeza, náuseas, vómito, tos, dificultad de respirar, somnolencia y desorientación. Contacto con la piel puede causar quemaduras por frío. Contacto con los ojos puede causar quemaduras frías. Límites de exposición ocupacional no establecida. Ligeramente tóxico. Muchas gracias. Entonces aquí nos habla acerca de qué qué es lo que nos puede ocasionar el gas natural, el gas licuado. Entonces yo les había hablado de que la respiración prolongada a altas concentraciones, 1000 ppm se llama partículas por millón, ¿no? Pero si en realidad aquí lo que nos tratan de explicar es que si el gas está muy concentrado y nosotros lo respiramos, es asfixiante, que significa que eso va a ocasionar que haya ausencia de oxígeno en nuestro cuerpo. Entonces, es importante que nosotros siempre que sintamos o sea, lo voy a repetir 1 y 1000 veces, ¿ok? Si hay olor a gas, ustedes abren puertas y ventanas, esperan a que se disipe y recién entran a ver cómo solucionar. ¿Ya?
no enciendan ninguna luz, no agarren el celular, no agarren la linterna del celular, no se olviden que todo esto funciona con pequeñas descargas eléctricas que se van pasando de un lugar a otro. Entonces cada botón que apretamos de este dispositivo tiene crea una pequeña chispa que podría llegar a ocasionar un incendio. Entonces, nos habla también que si nosotros estamos, por ejemplo, en un lugar donde hay una fuga de gas de manera prolongada, puede ser que tengamos dolor de cabeza, náuseas, vómitos, dificultad para respirar, somnolencia y desorientación. Pónganse en el caso, ustedes no trabajan en una de estas empresas donde se manipula el gas, donde se lo mete en la garrafa, no se debe trasvasar, entonces no deberían estar expuestos por mucho tiempo al olor del gas, al gas en sí, ¿no? Pero imagínense que estén arreglando una fuga que tiene un olor muy, o sea, que es bastante pronunciada la fuga, entonces deja pasar mucho gas. Entonces, pueden llegar a sufrir estos efectos. Por eso es que yo les explico qué es lo que deben hacer. Ahora aquí, contacto con la piel. Puede causar quemaduras por frío. Las quemaduras por frío son igual de peligrosas que las quemaduras por calor. Así que, gracias a la temperatura interna del gas licuado en la garrafa, que es muy, muy baja, al salir, si nosotros ponemos la mano, nos va a quemar donde toque. Puede llegar a sentirse como si se escarchara, como si se congelara, pero es por el frío y están quemando su mano. Entonces, por favor, nunca le pongan la mano a la salida de la garrafa. Incluso por la velocidad de la que sale, y a veces no llega a evaporarse todo, a volverse gas todo. Entonces pueden salir gotitas de gas licuado. Entonces, si esa nos llega a alcanzar, la temperatura nos va a quemar con seguridad. Entonces tengamos mucho cuidado. Y en contacto con los ojos puede causar quemaduras por frío y es muy peligroso, puede llegar a ocasionar una pérdida de la visión. La reactividad, un voluntario para leer, porfa. Yo. Adelante. Reactividad. Es estable, condiciones a evitar. Lejos del calor alto de agentes oxidantes fuertes y de fuentes de ignición. Bajo condiciones de fuego produce humos, monóxido de carbono, aldehídos y otros productos de la descomposición. Es incompatible con agentes oxidantes fuertes. Se debe evitar el contacto con peróxidos, plásticos y dióxido de cloro. Muchísimas gracias. ¿Vieron? Aquí está la parte en la que yo les decía. No se puede mezclar con este tipo de productos. Si ustedes tienen en casa algún tipo de productos como esto, puede estar dentro de un producto de limpieza, dióxido de cloro vendría a ser con la lavandina y hipoclorito de sodio, no, pero eso es de sal. Bueno, pueden ser productos que tengan concentraciones de cloro parecidas a la lavandina, entonces no se debe mezclar el gas con ningún otro producto de limpieza. Él tiene que estar guardado en una especie de compartimento especial para él, ¿no? Generalmente se hacen unas casitas de ladrillos en la parte de afuera de la casa para que evitemos el riesgo de las fugas desde la garrafa, ¿no? ¿Y qué hacemos en caso de peligro? Vamos a irnos directamente aquí. Como nosotros no trabajamos, como les decía, no trabajamos directamente con el gas, nosotros hacemos un uso del gas, no es necesario que nosotros tengamos estas medidas de seguridad todo el tiempo. Tal vez sí, al momento de cambiar la garrafa sería bueno que nos protejamos los ojos y las manos en caso de que existiera un incidente. Pero las garrafas están diseñadas para que cualquier persona con conocimientos básicos pueda cambiarla. Entonces, nos vamos a ir a la garrafa. Dentro de las conexiones, ya no tengo la imagen de las mangueras ni nada. Bueno, tenemos primero el piquito de la garrafa, la válvula
que conecta la garrafa. Entonces esta es giratoria. Lo primero que hay que hacer antes de cambiar la garrafa es cerrar por completo esta. Luego también tenemos otra válvula en la manguera que está muy próxima a esta valvulita giratoria. Es como una llavecita que abre y cierra, como un grifito pequeño. Entonces lo que tenemos que hacer es cerrarla. Así evitamos el paso del gas que quedó en la manguera de la cocina, en el camino desde la manguera hasta nuestra hornilla. Y también cerramos el paso desde la garrafa hacia afuera. Ahí evitamos que haya cualquier tipo de problema de fuga. Entonces, si nosotros seguimos bien las instrucciones y nos aseguramos de que la conexión esté bien realizada, no necesitamos ningún tipo de protección personal. De todos modos, aquí se las dejo en caso de que ustedes sientan que es necesario y bueno, cualquier cuidado que nosotros tengamos, cualquier exageración en la seguridad, nunca está de más. ¿Ok? Un voluntario, por favor, para leer. Yo, Adelante, Sofía. en las consideraciones ante emergencias, ¿no? Sí. Peligro por fuego y explosión. Permitir solamente al personal correctamente entrenado y protegido. Los demás deben ser evacuados, usar respiradores u otros. Si el flujo de gas no puede ser apagado, no extinga el fuego, permitiendo que se queme hacia afuera. Utilice el abastecimiento de agua de alto volumen para refrescar los contenedores expuestos a la presión y del equipo próximo. Muchas gracias. Como les decía, la garrafa, si el gas llegara a alcanzar, si el fuego llegara a alcanzar la garrafa, la presión con la que sale el gas no va a permitir que el fuego ingrese a la garrafa. Entonces, lo que sí hay que tener cuidado es, bueno, y ahí lo que nos recomiendan es que dejemos que eso arda. Hasta que se acabe la garrafa, esa es una de las ventajas de tener el gas licuado, de tener el gas de garrafa, que tiene un suministro que en algún momento se va a acabar. Si nosotros lo dejamos abierto, que se queme, que se queme, que se queme y esperar siempre atentos, en algún momento se va a parar el fuego porque no vamos a tener ningún combustible que se queme. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el fuego no debe alcanzar nada alrededor, digámoslo así. Tratemos de que se vaya directamente hacia un espacio vacío, porque si llegara a alcanzar el fuego algo, va a empezar a quemarlo. Entonces ahí ya sería otro problema, ¿no? Un voluntario para leer, por favor. Yo. Adelante, Andrea. Ojos. La salpicadura puede provocar daño físico y quemadura fina. Aplicar de inmediato y con precaución agua tibia. No use agua caliente. Piel. La salpicadura puede provocar quemaduras frías. Rociar o empapar con agua. Quítese la ropa y los zapatos impregnados. Inhalación. Solicite ayuda o inicie el plan de emergencia. Cuando hay inhalación, muchas gracias, y ustedes sienten que hay alguno de estos síntomas, es importante que ustedes se aproximen a un centro médico porque ellos ya conocen qué es lo que tienen que hacer en caso de que esto ocurra, ¿no? Entonces hay que dejarle ya, cuando se nos sale de las manos, tenemos que dejárselo siempre a los profesionales y buscar ayuda de inmediato, ¿no? Hacemos un voluntario para leer, porfa. Yo, profe. Adelante. El gas natural se originó hace millones de años como producto de la descomposición de las plantas y animales que fueron atrapados en el interior de la tierra bajo gruesas capas de fango, arena y lodo. Como otros combustibles fósiles, el gas natural se encuentra atrapado entre formaciones rocosas. Estas formaciones pueden ser de tres clases: las rocas permeables o porosas, las rocas impermeables, que impiden que el gas natural escape de sus depósitos, y la capa rocosa cercana a la superficie terrestre. Muchísimas gracias. Como les decía, en Santa Cruz existen
grandes concentraciones de gas natural, por ejemplo. Por eso es que es tan barato. También tenemos algunas fuentes de petróleo, algunas reservas de petróleo, las cuales sí son explotadas, pero lamentablemente no se lo vende a un precio razonable. Entonces ahí está uno de los grandes problemas de la economía. Lamentablemente, aquí como lo explican, aquí tardaron millones de años en producirse, son combustibles fósiles, aquí lo dice, ¿no? Son combustibles fósiles. El gas natural, el petróleo, el diésel, la gasolina, todos ellos son combustibles fósiles. Cosa de que si nosotros no los gastamos, no se va a regenerar fácilmente, no va a tardar millones de años en regenerarse. Es decir, incluso nosotros podríamos llegar a ser parte de la siguiente tanda de petróleo que genere el planeta. Entonces, ¿qué significa esto? Que nuestra velocidad de consumo nunca va a ser igual a la velocidad de producción del petróleo, que es el origen del gas natural. Y del gas también, del gas licuado, ¿no? Entonces, ahí está el gran problema energético que se nos aproxima. Se dice que la siguiente guerra va a ser por una crisis de energética. Por eso es que se han empezado a generar nuevas formas de generar electricidad. A ello los vamos a llamar energías renovables. ¿Ok? Ahí va la tarea de la clase. Anótense, chicos. Investiguen 3 formas de energía renovable, de generar energía renovable. ¿Listo? Investiguen. ¿Puede repetirlo de nuevo, profe? 3 energías renovables. Pueden encontrar una imagen y decir brevemente de qué se trata. Ya saben, mis tareas no son súper específicas. Si ustedes quieren investigar más y les interesa y buscan, sí, perfecto, ideal. Yo feliz de leer toda su investigación. Pero lo que me interesa es que ustedes encuentren energías renovables, sencillo. 3 tipos de energías renovables, ¿ok? Licenciada, una consulta. Sí. Hablando de tareas, usted para la anterior clase dio las tareas de las enfermedades del agua Sí. y la del rombo, pero en la plataforma solamente había para entregar la tarea del rombo. Sí. ¿Va a crear otra, no sé, otra entrega o la ponemos ahí mismo? En realidad, lo que yo les había comentado en la primera clase, bueno, tal vez no hayan estado todos, a ver, sí, algunos no llegaron a la primera clase. Bueno, pero la idea de la primera clase es que como todavía nos estábamos actualizando con la plataforma y yo tuve unos problemas en esa semana con la plataforma, les dije que me la pasen por WhatsApp. Pero si no te dio para pasarle, también lo puedes poner ahorita en esta tarea para que yo te la revise, ¿no? De todos modos, Sí, la idea de esa tarea era que me la envíen por WhatsApp. En la del rombo todavía se puede editar la entrega. O sea, yo solamente Hasta puse la hoy. del rombo. Sí, hasta hoy Entonces, se puede poner la del rombo y en realidad tenían esa semana para enviar la tarea anterior. sí, porque esta sería la cuarta. Las 3 formas de energía sería sí, la sí, cuarta. la cuarta tarea. Sí. Entonces, Ya, entonces, ¿se la puedo enviar por WhatsApp o la pongo ahí también? ponela ahí nomás. Ya, ok, licenciada, Ibar, gracias. ¿tenías alguna duda? Sí, porque yo la tarea ya la subí, la tarea de rombo junto con la tarea de las enfermedades del agua y quería ver si se lo tenés que mandar de nuevo o ya no. Si ya la subiste, no pasa nada. Ideal, ahí queda. Ya, Ya, no pasa nada. está bien, gracias. ¿Listo? Ok, prosigamos. Vamos a ir un poquito más, avanzando un poquito más rápido, ¿ya? El gas natural en Bolivia. ¿Un voluntario para leer, por favor? Yo lo leo, profe. Santiago, adelante. El gas natural es un compuesto químico en cuya composición se presentan moléculas de hidrocarburos, formadas por átomos de carbono e hidrógeno,
y por otra, en pequeñas proporciones de óxidos de nitrógeno, dióxido de carbono y compuestos sulfurosos. Todos estos componentes se presentan en estado gaseoso. En Bolivia, el gas natural que se produce se encuentra libre de compuestos sulfurosos. Por esto es conocido como gas dulce. Muchas gracias. Aquí les presento una refinería de petróleo. Ya aquí, como le dice su nombre, este es de YPFB. Son plantas demasiado grandes. Honestamente, yo no conozco ninguna planta, ninguna refinería. Sería algo interesante de conocer. Pero lo que sí es que es un proceso bastante delicado. La extracción del petróleo es un proceso que consta de muchos cálculos, muchas acciones específicas, las cuales tienen que ser completamente controladas, ¿no? Si alguno ha podido ver alguna película, no me acuerdo el nombre de la película, recientemente vi una película que era la extracción de un pozo de petróleo en el fondo del mar. La idea de la película era mostraban cómo se desencadenó la explosión de la planta, de la planta, ¿no? Donde se extraía el petróleo, de la refinería. En el fondo de los océanos, usualmente hay grandes concentraciones de petróleo, dado a que se da mucho esta condición de que quedaron entre las capas de terreno, las capas de suelo, los animales, gran cantidad de animales y de vegetales que se deterioraron y llegaron a formar el petróleo a lo largo de los años, ¿no? Por lo tanto, existen demasiadas plataformas petrolíferas en el mundo y ahí es donde existe el riesgo de los derrames de petróleo. Puede ser tanto en el transporte del petróleo, que ese es una de los... Se vuelca el barco que está transportando el petróleo y es una gran catástrofe porque todos los animales que viven en esa zona se mueren. Van a decir, el petróleo flota. Sí, el petróleo flota, pero impermeabiliza toda la superficie del agua. Y eso impide que el sol llegue a atravesar el agua y todos los animales que dependen su salud del sol, su salud se ve deteriorada. Además que en la superficie del agua tenemos un intercambio de oxígeno entre el agua y la atmósfera, ¿no? Y este intercambio de oxígeno es precisamente el que ayuda a los animales a mantener un equilibrio para poder respirar. Los peces sí respiran, pero no respiran oxígeno libre, respiran el oxígeno disuelto en el agua por medio de las branquias. Entonces todo el equilibrio del agua, del interior del agua, se descompensa, ¿no? Se pierde. También se ve mucho de las aves que entran a cazar y salen todas bañadas en petróleo, no pueden volver a volar, sus plumas son muy delicadas y ahí terminan prácticamente muriendo ahogadas, ¿no? Entonces ese es uno de los grandes peligros de la extracción de petróleo en el mar. En la tierra es la contaminación de suelos, contaminación de aguas, que se utiliza mucha agua para la extracción de petróleo, en especial para enfriar las máquinas de los procesos. Por ejemplo, la bomba excavadora, en las excavaciones solamente, la bomba excavadora se le tiene que ir metiendo agua porque por la velocidad de rotación, ella necesita ser enfriada constantemente. Entonces ahí se pierde bastante, ¿no? Se pierde bastante agua y es importante que nosotros estemos conscientes de todo el daño que se ocasiona al momento de tratar de conseguir gas para que nosotros lo encontremos en la garrafa, para que nosotros abramos la cocina y podamos encontrar fuego, y detrás de lo que hay detrás de un surtidor, por ejemplo, ¿no? Un voluntario para leer, porfa. No se peleen. Adelante. Ya. Gas natural, ventajas del gas natural. Es la energía con mejor relación precio-poder calorífico. No requiere de espacio para almacenamiento porque es un servicio canalizado desde la red de distribución.
Las revisiones periódicas son más baratas que las del gas propano y butano. Suministro continuo porque está conectada a la red. Es una energía segura y cómoda. Tiene un alto poder calorífico. Los edificios nuevos suelen construirse con la instalación del gas natural incluida. Tiene diversos usos permitiendo disponer de agua caliente, calefacción y cocina de gas. Es un poco contaminante. Tiene una combustión muy limpia ya que está constituido en un 95% por metano, por lo que no emite partículas sólidas. Se utiliza tal y como se extrae. No requiere de ningún proceso de transformación como el propano o el butano. Muchísimas gracias, María Belén. Bueno, aquí vamos a resaltar algunos puntos. Empecemos atrás para adelante. Dice, no requiere ningún proceso como el gas, como el propano y el butano. Entonces, tal como se lo encuentra en la naturaleza, es extraído y canalizado hasta acá. Por lo tanto, siempre que nosotros abrimos la llave de paso del gas, estamos sacando directamente de la planta, digámoslo así, ¿no? De la extracción. La combustión es muy limpia. Ustedes han visto la combustión de los autos que trabajan a diésel. Muchos autos que trabajan a gasolina dicen está quemando aceite. Bueno, es parte también de la combustión de los hidrocarburos que tenemos ahí. Entonces, al ser un gas con 95% de metano, no tenemos partículas que se van a producir. En cambio, de la quema del diésel, sí. De la quema de la gasolina, también podemos llegar a tener partículas. Claro que la gasolina es más limpia que el diésel, pero de todos modos hay contaminación ahí. Aquí es algo interesante porque si ustedes han tenido la oportunidad de tener ese cambio de usar gas para hacer funcionar un calefón o bañarse con una ducha a calefón con gas, y también han vivido han tenido la oportunidad de trabajar o bañarse con duchas eléctricas, van a notar la diferencia entre el gasto. Ahí en el gasto, por ejemplo, en las duchas eléctricas, si bien son bastante fáciles de instalar, requieren una instalación menos costosa porque es solamente conectarla, poner una toma eléctrica, conectarla a una toma eléctrica y ya está. El gran problema de ellos viene con el paso del tiempo porque la energía eléctrica es mucho más cara que el gas, en especial en Santa Cruz, en Bolivia en general. Entonces, el consumo eléctrico de una ducha es bastante elevado. En cambio, cuando funcionan los calefones, el calefón tiene una conexión de gas que alimenta a una pequeña llama que calienta un serpentín en el interior del calefón. Y es increíble la diferencia que existe en el gasto económico acerca de este tema, porque el gas es mucho más barato y se consume mucho menos de lo que se consume la energía eléctrica al utilizar una ducha eléctrica. Vamos a pasar a la siguiente diapositiva. Un voluntario para leer, porfa. Ya, Lison. Adelante, Sarita. A modo de nombrar algunos ejemplos sobre las restricciones de instalación de gas domiciliaria, tenemos a continuación un pequeño fragmento del reglamento de la instalación de gas domiciliario. Las condiciones generales. La tubería interna siempre se instalará dentro de los límites del inmueble. En ningún caso se aceptará la instalación de elementos usados. Las tuberías se podrán instalar en elevación, ya sea la intemperie o no, empotrada en los elementos de la construcción y enterrada. Las tuberías son colocadas a lo largo de las paredes, no deben cruzar por los conductos de evacuación de los productos de la combustión o por los conductos de ventilación, los tubos de caída de correo y de basura doméstica,
y por las cubas y depósitos que contiene combustible líquido. Muchísimas gracias. Bueno, aquí les pongo un pequeño fragmento, como lo dice ahí, muy pequeño, ya que este fragmento fue extraído de un documento que se utiliza en Bolivia para que se les permita hacer las instalaciones. Entonces es un documento en el cual ellos se certifican con el cual ellos se certifican para poder hacer las instalaciones. Este documento tiene 25 hojas. Entre ellas tiene estas indicaciones que yo les saqué un fragmento o un pequeño retazo, porque es lo que más nosotros podemos percibir, lo que más nos sentimos afectados, lo que más conocemos, ¿no? Las instalaciones no deben ser hechas por ninguna persona que no esté aprobada por YPFB. ¿Ok? En realidad ellos tienen que mandar al personal para que hagan estas instalaciones. Por eso es que es tan burocrático. Entonces, ahí ven, las tuberías no pueden ser recicladas, como por ejemplo las tuberías de agua. Si están en buen estado, métanlo de nuevo. Pero estas tuberías no pueden ser recicladas, ningún otro elemento de la instalación puede ser reutilizado. Por ejemplo, si queríamos cambiar el codito de allá, pero yo tenía este otro codito que lo sacaron de la casa de mi abuela cuando se mudó. Entonces, ese codito, cuando era nuevo, tenía unas ciertas características, no tenía fisuras, estuvo revisada de no tener fisuras, estuvo revisada de no tener ninguna oxidación, no haber estado expuesta a nada. Entonces, si ese codito en el traslado se golpeó, no va a ser fácil percibirlo. Para muchos de estos artefactos que son muy delicados, se les hace radiografía para saber si pueden seguir siendo utilizados. Por ejemplo, los eslabones para hacer descenso, no es que hacen las sillas para el descenso en las actividades peligrosas, esos tienen que sacarse radiografía siempre que han sufrido algún golpecito, digamos. Pero no podemos hacer una radiografía a toda la instalación que vamos a poner, así que directamente no se lo utiliza. Habla también de que las tuberías no deben cruzar por paredes, los conductos de evacuación, por los productos de la combustión, los conductos de ventilación, los tubos de caída de correo, y de basura doméstica, las cubas y los depósitos que contienen combustibles líquidos, y la lista continúa. No se las voy a leer todas porque realmente es demasiado extensa. ¿Tienen alguna duda, algún comentario, alguna experiencia que quisieran comentar con sus compañeros y conmigo? Bueno, si no hay dudas, pasemos al siguiente. Adelante, Andrea. Con el tema de las tuberías, siempre ellas pueden, digamos, estar así. A ver, en mi casa, cuando fueron a instalar, querían que las tuberías vayan por fuera, pero mi mamá les dijo que si era posible picar, digamos, y meterlas y enterrarlas, así como dice acá, taparlas. Entonces, ¿eso es posible o cuál es la mejor manera? Porque ellos, su trabajo decían de que no era picar y ponerlas así, o sea, tal cual como a ellos les indican es ponerlas por fuera y ya está. Sí, la verdad que de decoración estos señores no tienen ni idea, pero lamentablemente no se puede. No se puede picar y meterlas dentro de la pared si es que tu casa no ha sido diseñada con este sistema. Por ejemplo, las tuberías incluso de las casas antiguas, ¿no? En la casa de mi mamá también sucede este problema que la tubería llega, ellos hicieron la instalación por dentro hasta donde se pudo, pero ya al momento de subir por las paredes está vista y es de color amarillo horrible que no combina con nada, pero esta es la única manera, ya que nuestra casa no ha sido diseñada con este sistema. Entonces, aquí nos habla de que no pueden estar por el mismo conducto de la electricidad, por ejemplo. Tenemos unos tubines por donde pasan los cables dentro de nuestra casa, y ellos no pueden estar
revisando el plano de cada casa para ver por dónde pasa tu energía eléctrica. Y el 90% de los planos de las casas en Santa Cruz, al ser casas ya más antiguitas, no tienen este plano eléctrico. Entonces también sería mucho riesgo para las personas que se metan a hacer este tipo de trabajo. Además que por seguridad, si existiera alguna fuga dentro de estas instalaciones y esta instalación ya está tapada por una pared, nosotros no podríamos notar, no se podría solucionar fácilmente la fuga, no se podría adivinar dónde está, no se podría revisar. Entonces, es por este tipo de casos por los que no nos permiten meter la tubería en una casa ya armada. No es el caso de las casas que se están construyendo recientemente, digamos. Por ejemplo, las casas en los condominios, por ejemplo en La Fontana, que es donde yo vivo, a ella todas las casas ya tienen un sistema de gas entre las paredes. Ya llega hasta la cocina, llega hasta el calefón y algunos otros lugares. Pero no se ve ni una sola tubería, pero es que la casa ya fue diseñada con esta instalación. Entonces, esa es la diferencia, digámoslo así. Todo plano de instalación de gas domiciliario tiene que estar aprobado. Entonces, por ahí va más o menos el asunto, ¿no? Si tu casa no fue aprobada ya con el gas domiciliario, su construcción no fue aprobada con un plano de instalación de gas domiciliario, entonces tu tubería siempre va a tener que ir por fuera. ¿Alguna otra duda, chicos? Gracias. De nada, Andrea. Bueno. Pasemos a las instalaciones eléctricas. Otro punto importante para un sistema, para una cocina completa, para el funcionamiento de una cocina, son las instalaciones eléctricas. Y aquí entre las instalaciones eléctricas vamos a tener un eslogan en el que dice que la seguridad y la eficiencia van de la mano, ¿ya? ¿Por qué es esto? Porque mientras más conexiones tengamos en nuestra casa se empieza a consumir más, pero no por eso va a ser más eficiente. Generalmente los conectores esos que tenemos, chanchitos, los hechizos, no tengo ninguna para aquí para mostrarles, lo que hacen es perder bastante electricidad, entonces dejan de ser tan eficientes. Por lo tanto, aquí prestamos un poco de atención para ver cómo podemos ahorrar de manera segura y hacer el uso energético de la manera más responsable posible, ¿ok? Un voluntario para leer, por favor. Yo. Todos los años muchos consumidores sufren lesiones y mueren dentro o alrededor de los hogares. Las condiciones inseguras tales como circuitos sobrecargados y cables dañados, al igual que el mal uso de provocadores y otros productores eléctricos generan grandes pérdidas económicas y humanas. Muchísimas gracias. Las conexiones eléctricas, como dicen los consumidores generalmente sufren grandes lesiones sin saber. Entonces también dicen, cuando están haciendo una mala acción, cuando, por ejemplo, siempre tienen conectados demasiados enchufes en el mismo enchufe, cuando desconectan desde el cable el enchufe, y uno les avisa, eso es peligroso, te puede pasar la corriente. Muchas personas, en especial las personas mayores que siempre son un poco más cuadriculadas, ¿no? Dicen, siempre lo he hecho así. Siempre lo he hecho así, nunca me ha pasado nada. ¿Por qué voy a cambiar ahora? Pero no nos olvidemos que es un riesgo que está ahí latente. Entonces, no porque nunca nos haya pasado nada, quiere decir que nunca nos vaya a pasar. Entonces, ahí tenemos que estar conscientes del modo seguro de actuar, porque si bien esta vez tuvimos suerte y tal vez todas las anteriores veces hemos tenido mucha suerte de que no suceda nada, no sabemos cuánto tiempo nos va a durar esa suerte y es importante que nosotros
seamos conscientes y hagamos las cosas de manera correcta. ¿Un voluntario para leer, porfa? Yo, Lisa. Adelante, Fernanda. Desperdicio de seguridad. Este desperdicio acontece principalmente por circuitos mal dimensionados, que trabajan sobrecargados al aumentar los equipos enchufados, o por el empleo de materiales inapropiados. Pueden generar hasta 40% de desperdicio de energía. Muchísimas gracias. Aquí lo tenemos el ejemplo más claro del mundo. ¿Alguno de estos se siente identificado con esta imagen? En mi casa, por ejemplo, lo que suelen hacer, bueno, mi papá trabaja con muchas computadoras en el hogar, en su casa, entonces yo desde niña he sufrido con este tema, de que hay cables por muchos lugares y lamentablemente mientras más cables hay más consumo. Mientras más lucecitas haya encendidas dentro en la regleta, en el supresor de pico, quiere decir que hay un suministro eléctrico que se está utilizando. Lo que sí es importante que cuando nosotros tengamos más de un enchufe que vayamos a conectar, bueno, que nosotros tengamos más de un artefacto que querramos conectar en la misma toma de corriente, tenemos que hacer que la electricidad de esa toma se distribuya de manera correcta. Para ello existen las regletas que están diseñadas precisamente para esto, ¿no? Este tipo de conexiones en las cuales tenemos, el más común es de 4, a ver, tengo una reglita por ahí, pero no tiene conexión. Okay. El más común es de 3, perdón, uno para arriba y uno para cada lado. Digamos que serían, tienen este y tienen este. No dejan de ser una salida sencilla, que si bien nos puede ayudar a salir del paso, no es la forma correcta de hacerlo, ¿no? Entonces la forma correcta es conseguir una regleta donde podamos enchufar todos los artefactos que sean necesarios. Este tipo de conexiones sobrecargan el enchufe. Y cuando no se dan cuenta, este conector, cuando al sacarlo, al desenchufarlo, ya está caliente. Quiere decir que está teniendo un pequeño corte, que está teniendo una pequeña sobrecarga y eso puede llegar a ocasionar graves accidentes, puede llegar a ocasionar que se incendie el artefacto, que se quemen los cables, que se quemen nuestras conexiones y Dios no quiera que esa falla llegue a todo nuestro sistema, ¿no? Entonces es muy peligroso conectar los enchufes así, ¿ok? Un voluntario para leer, porfa. Yo. Adelante, Julia. El origen del problema. Ineficacia de los procesos e instalaciones o equipos. Uso irracional de la energía, producto de los malos hábitos, como dejar las luces encendidas, mantener equipos electrónicos conectados sin necesidad y mantener cargadores conectados. Bueno, aquí hay algunos, muchísimas gracias, Julia. Aquí hay algunos ejemplos que yo sé que todos nos vamos a sentir identificados, aunque sea con algunos. En esta época el más común es el de los cargadores. El cargador se sobrecarga, el cargador llega a hacer corte, el cargador se frega con mayor facilidad. Además que mientras esté conectado el cargador siempre va a recibir una descarga energética. Entonces una descarga de electricidad siempre va a estar a disposición del teléfono para ponerlo a cargar. No es que solamente cuando ponemos el celular a cargar empieza a recibir energía, no. Entonces, ese yo creo que es uno de los puntos más críticos cuando hablamos del consumo eléctrico. También, cuando tenemos los equipos eléctricos conectados sin necesidad, uno de los ejemplos que yo tengo para darles es, por ejemplo, el microondas. El microondas siempre tiene su lucecita encendida y lo único que nos da es la hora. Y nos da la hora. Entonces, y el microondas se lo utiliza 1 o 2 veces al día. En algunas casas probablemente lo utilicen mucho más, ¿no? Pero
o sea, siendo un conjunto de todos, no se lo utiliza todo el día el microondas, ¿no? Entonces, lo que se puede hacer es desconectar el microondas y conectarlo cuando se lo vaya a utilizar, porque cada foquito que nosotros veamos en nuestros artefactos eléctricos significa que está recibiendo energía, que está gastando. Y este de aquí es demasiado fácil de percibir. Las luces encendidas sin necesidad. Entramos a un cuarto en la noche, encendemos una luz y nos salimos sin apagarla. Bueno, este es un muy mal hábito que se puede perder fácilmente. Es cuestión de empezar a ser un poco más consciente de todo el consumo que nosotros realizamos, ¿no? Que nosotros tenemos. Aquí en la siguiente diapositiva les voy a mostrar una tabla de consumo más o menos. Es un aproximado, lógicamente depende mucho de las marcas, depende mucho de la antigüedad de nuestro producto, depende mucho de demasiados factores, pero para que ustedes tengan en cuenta más o menos el consumo de una casa, el consumo eléctrico que hay en una casa, a qué se le atribuye. La casa va a ser el 100%. Digamos que el agua caliente, que funcione a calefón, pero calefón eléctrico, vamos a hacer que salga como un 3% de la energía total que se utiliza. Aquí las cocinas eléctricas no son tan utilizadas. En Estados Unidos las cocinas eléctricas ocuparían un 9% de la electricidad total. Calefacción 15%, un tostador pequeño 7%. Si lo ponemos en relación, un tostador que sirve para hacer 2 panes, con una cocina a la que vamos a cocinar, me parece que el tostador consume bastante energía. Teniendo en cuenta que va a ser 2 panes, entonces en relación a la eficiencia, yo creo que un tostador es demasiado consumo para el producto total, para el producto final. Televisor 10%, el refrigerador 18%, todo el día está conectado, todo el día está funcionando. Lavavajillas, aquí no es tan común el lavavajillas. La lavadora 8%, la secadora 2%, bueno, en realidad yo creo que es por la intermitencia de uso, ¿no? Deben haber casas en las que el consumo eléctrico de la lavadora sea mucho mayor. Y también depende mucho del equipo. Los equipos nuevos usualmente tienen ese plus de la eficiencia energética, que tratan de consumir menos y que mientras estén conectados dejan de recibir el suministro eléctrico. Son algunas ventajas que nos da la tecnología, ya que la tecnología está diseñada precisamente para esto, para brindarle al consumidor este beneficio y ayudar al mundo para que el consumo energético baje. Entonces, todas las empresas se están enfocando en esta parte de haciendo que la energía de consumo para el funcionamiento de su equipo sea mucho menor. Entonces ahí tienen letreritos que son eco-friendly, que son amigables con el medio ambiente, de consumo mínimo, entonces todos los letreritos que tienen verde generalmente son que tienen menor consumo de energía, que son amigables con el medio ambiente, que se utilizan con productos reciclados, que se realizan con productos reciclados. Entonces, aquí para que nosotros seamos conscientes de cuánto consumen nuestros equipos eléctricos, se los dejo para que lo puedan ver. Un voluntario para... ¿Sí? Perdón que le interrumpa de nuevo. Perdón por tanta pregunta. No, adelante, gracias. En el caso del agua caliente, las duchas que son con electricidad sin calefón, esas tienen el botoncito de encendido y apagado. ¿Hay alguna diferencia que esté todo el tiempo en encendido? Obviamente no va a estar abierta la ducha. Por más que esté apagada, pero ¿consume algo? ¿O hay alguna diferencia si nosotros al momento de bañarnos lo encendemos? Generalmente están diseñadas para que estén siempre encendidas, porque es un poco peligroso que nosotros estemos jugando con la corriente siempre que vamos a bañarnos, ¿no? Al final de cuentas estamos hablando de agua, y agua y electricidad que no son compatibles, ¿no? El agua es altamente conductivo, o sea, es un buen conductor de electricidad, entonces si nosotros nos llevamos a mojar y tocamos electricidad, no la contamos. Pero tenemos que tener en cuenta
que ponémonos que esta es nuestra duchita, ¿ya? No soy muy buena dibujando. Esta es la duchita. No sé si me ven en el video, ¿sí? ¿Sí? Sí. Entonces vamos a tener una conexión eléctrica. Esta va a ser la pared. Por aquí adentro vamos a tener siempre un cable. ¿Ya? Este cable va a bifurcarse y va a llegar a nuestra energía eléctrica. A nuestra ducha, digámoslo así, ¿no? O cualquier artefacto que tengamos conectado. Cuando nosotros lo encendemos desde el térmico, generalmente las duchas suelen tener un térmico cerca ahí en el baño, digamos, para que sea fácil de encender y apagar. La energía se va a cortar aquí. Entonces ya no va a necesitar hacer todo este viaje. ¿Ya? Si nosotros lo apagamos aquí, bueno, aquí generalmente tienen su térmico de frío, caliente, verano, invierno, algo así lo nombran, ¿no? Si nosotros lo apagamos aquí, tal vez desde aquí se corte el suministro, entonces ya no hace todo el viaje interno que hace aquí en la ducha hasta para que funcione, digámoslo así, ¿no? La energía es como que es una cosa, un ciclo constante en el que va y viene, va y viene. Y ahí a medida que se va gastando es que va saliendo del ciclo. Pero no nos olvidemos que ningún proceso es 100% efectivo, digamos. Siempre va a haber alguna pérdida en algún punto. Por eso es que ahí hablamos de que la eficiencia es lo más importante en la energía. Se pierde. Si lo cortamos de aquí, yo creo que es la forma más eficiente de evitar que haya consumo innecesario. Pero cuando se lo corta desde el botón, todavía hace este viaje hasta el lugar donde lo conectamos para estar siempre alimentando si es que es necesario, si es que se lo habilita, digamos, ¿no? Y si se lo tiene siempre encendido, aunque no esté apagado, el suministro energético va a hacer este viaje todo el tiempo. Entonces va a ser un poquito más largo. Y este poquitito más largo son algunos vatios consumidos, o sea, cierta cantidad energética consumida. No es mucho, no es como si lo tuviéramos todo el tiempo encendido, pero sí ese pequeño viajecito sí hace alguna diferencia, ¿no? De todos modos, no es recomendable que la ducha la estemos apagando y encendiendo, apagando y encendiendo, porque en algún momento se nos va a quemar y va a ser o sea, el tiempo de vida útil de la ducha tal vez te dure menos, ¿no? Sí, le consultaba porque en la casa de mis papás hicieron un cambio de instalación y todo, y el electricista le dijo que para gastar menos, que cada vez que se bañe lo apague. Entonces mis papás son ya personas mayores. Y nosotros dijimos, ni idea, ¿no? Ellos van a estar apagando y encendiendo, puede pasar cualquier cosa. Por eso le consultaba. Sí, incluso al estirarse, porque bueno, las duchas están elevadas y son personas mayores, al estirarse pueden llegar a sufrir un incidente en el baño. No. Por seguridad yo te recomendaría que esa parte la podemos dejar como está, digámoslo así, ¿no? Pero hay otros enchufes que sí podemos desenchufar fácilmente. Por ejemplo, hay televisores que no se utilizan todo el tiempo en casa, solamente se utilizan, qué sé yo, cuando hay visita. Se puede desenchufar el televisor o bajar el supresor, apagar la regleta, digámoslo así, que ya no hay ese suministro energético si no es necesario. ¿Qué otras cosas se puede ver? No, estar viendo siempre pendientes de qué es lo que está conectado sin necesidad. Todo lo que está conectado sin necesidad es un consumo eléctrico. Y siempre Licenciada, ¿sí? Yo tengo una duda. Adelante. Si es que, ya que el ordenador dice que es 1%, ¿será que en general todo el día? Porque si está conectado, digamos, una computadora todo el día, y a veces dice, no es, ¿cómo se llama? Necesario que lo desenchufes porque al fin y al cabo vas a ocuparlo, ¿no? Entonces, ¿será que en 1% es en todo el día o en 1% se refiere a la carga? Mira, al final esta es una imagen sacada de internet. Nosotros no sabemos exactamente en qué dimensión de tiempo lo hicieron, pero mientras más tiempo esté encendida una computadora va a consumir mucho más.
Hay muchos artefactos como las computadoras en los que dicen que no gastan tanto, ¿no? Que son eco-friendly, no sé qué, pero de todos modos, mientras más tiempo la tengas conectada, más va a consumir. Por ejemplo, si tu computadora está conectada pero está apagada, igual está consumiendo, porque el cargador sigue recibiendo, la batería sigue recibiendo carga. Si es una portátil, si es una de mesa, el simple foquito encendido que te dice del monitor o el foquito encendido, el foquito naranjita o verde del CPU, ya te está consumiendo en cierta cantidad de energía. Si lo tenés encendido, por ejemplo, en las oficinas, el consumo de un ordenador es mucho mayor que en una casa, porque además que no tienen solo uno, va a ser el consumo eléctrico por ordenadores, seguramente va a superar el 1%, tal vez llegue a un 10% o 20%, porque precisamente una empresa vive de eso, ¿no? Entonces depende mucho qué tipo de uso, el tiempo de uso y qué tipo de ordenador tenés, ¿no? Qué tipo de computadora, porque si tenemos las más antiguas, probablemente ellas consuman mucha más energía que las nuevas, ya que la tecnología, como te decía, se basa en tratar de reducir el consumo energético. No sé si te quedó. Sí, ok, gracias. Ok, un voluntario para leer, porfa. Yo, profe, Adelante, adelante. le recomendamos responder a estas preguntas para determinar si su instalación debería ser inspeccionada. Edad. La construcción tiene 40 o más años de antigüedad. Electrodomésticos. Ha agregado artefactos de gran consumo, tales como acondicionadores de aire u horno eléctrico en los últimos 10 años. Nuevo dueño. ¿Es usted el nuevo propietario del inmueble? Luces. Las lámparas titilan o varían su intensidad. Protecciones. Los interruptores automáticos o las térmicas saltan con frecuencia. Hace mucho que no verifica su buen funcionamiento. Ok, si la respuesta a alguna de las preguntas fue sí, debería solicitar a un electricista que inspeccione su casa. Revisemos de nuevo si la construcción es muy antigua. En barrios, por ejemplo, como en Connavi, como en los barrios del centro, en los barrios que están dentro del segundo anillo, existen muchas casas que tienen más de 50 años de antigüedad. ¿Les hacen refacciones? Sí, las mantienen bien, puede ser, pero las conexiones eléctricas usualmente son las más olvidadas. Y un cable tiene un tiempo de vida útil. Entonces, mientras más antiguo el cable, es más probable que esté pelado, que esté roto en alguna parte, que un ratón se haya comido el revestimiento del cable. Entonces, todo eso ya pone en riesgo la seguridad eléctrica de tu casa. Si empezamos a sobrecargar nuestro sistema eléctrico, bueno, las casas hace 50 años estaban diseñadas para tener un televisor, un refrigerador y una ducha eléctrica y alguno que otro cablecito, porque no era tan necesario la electricidad, digámoslo así, no era tan imprescindible, digámoslo así. Pero a medida que va pasando los años y van agregando la tecnología, vamos a ser conscientes de que el aire acondicionado, un aire acondicionado para cada uno de los cuartos es muy común en Santa Cruz, hace mucho calor. Un televisor para cada uno de los cuartos también es una exageración, me parece. Algunos tienen refrigerador, freezer y nevera y todos los que se puedan hacer, hasta cava de vino. Y también es una exageración tenerlo siempre conectado. No está mal tenerlo, sino hacer un uso indebido de él. Si realmente es estrictamente necesario tenerlo, bueno, sí, conéctenlo, pero hay cosas que tal vez no sea necesario. Pero de todos modos tenemos que ser conscientes en qué momento de la historia nuestra casa fue diseñada. Entonces, ¿a qué cantidad de electrodomésticos nuestro sistema eléctrico puede
abastecer de electricidad sin comprometerse, porque al final de cuentas, si nosotros le metemos demasiadas conexiones eléctricas, nuestro térmico va a empezar a saltar. Y aquí está otra de las especificaciones que nos dicen, ¿no? Si los térmicos saltan con frecuencia, mucha gente lo que hace cuando un térmico salta, bueno, el térmico lo que hace es detectar si hay algún problema en la red y se corta. A eso le llaman el salto del térmico. Ya no deja pasar más electricidad al resto del circuito. Entonces, lo que hacen muchas personas es cambiarle el térmico a uno que tenga mayor capacidad, cosa de que si hay un pico en el circuito eléctrico, ya este térmico no lo detecta y sigue dejando pasar electricidad. ¿Y qué pasa ahí? El problema es que si el térmico saltó, es porque les está avisando que hay algún problema. Y al momento de ponerle uno de mayor capacidad, ya él no va a detectar el problema y los que vamos a estar en riesgo somos nosotros porque el problema va a seguir existiendo. Es como que tengamos una infección y le demos aspirina para el dolor de cabeza. No estamos tratando la infección, estamos tratando solo el dolor de cabeza y la infección va a seguir en el interior de nosotros. Va por ahí, ¿no? Tenemos que solucionar el problema de raíz, no lo que nos hace notar que hay un problema. Entonces, seamos conscientes de esto, hagámonos estas preguntas y, bueno, si hay necesidad de hacer una instalación nueva, sería un buen gasto, una buena inversión, ya que si hay un gran problema eléctrico en la casa, podemos llegar a perderlo todo por una pequeña falla, ¿no? ¿Un voluntario para leer, porfa? Son 30, chicos, no se peleen. Yo, Adelante, Andrea. problemas eléctricos típicos. Aunque la mayoría de nosotros piensa que los tomacorrientes entregan 220 voltios de corriente alterna constante, en realidad este voltaje fluctúa entre 210 y 230 voltios. Los problemas se presentan ante variaciones de dicha fluctuación, normalmente conocidas como sobretensión, picos de tensión y caídas de tensión. Muchísimas gracias, Andrea. Aquí vamos a analizar lo que es una sobretensión. Bueno, esta línea segmentada va a ser lo normal, lo perfecto, ¿no? Una línea que está entre los 210 y los 230. Aquí vamos a poner los 230 voltios. Vamos a poner contexto. Esta otra línea vamos a poner que sea la de 210 voltios. Ahí está mi texto. Para que le entendamos. La línea del medio va a tener 200 voltios, pongámosle 200, 190 y algo. 215 voltios vendría siendo 220. 20 voltios, que sería la mitad, digámoslo así, ¿no? ¿Qué sucede con en la tensión normal? El suministro eléctrico va a oscilar entre los 230 y los 210 voltios. Va a estar en este caminito, va a ser esta curva. Cuando hay una caída de tensión, estamos hablando de que en este caminito que está haciendo nuestra energía, de repente se baja por debajo de los 210 voltios, ¿no? Llega a este punto que está ya por debajo de lo que está acostumbrado a fluctuar la energía eléctrica, ¿no? Y ahí es cuando sentimos que los focos pierden fuerza, que sentimos que los aires acondicionados suenan tilín, 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 que se encienden, que se apagan, que se encienden, que se apagan, que la tele se apagó y de repente se volvió a encender. Nuestros refrigeradores también se apagaron, volvieron a encender, o se siente que perdió fuerza y de ahí volvió a arrancar. Esa es una caída de tensión.
Más adelante la vamos a revisar. Una sobretensión es cuando ya sobrepasa los 230 voltios, ¿ya? Pero se mantiene constante. Y un pico de tensión es un aumento repentino de tensión a puntos muy elevados, demasiado elevados. Fíjense la diferencia entre el pico de tensión y la sobretensión. Aquí la sobretensión es más constante y el pico de tensión es en un solo momento, muy veloz. Vamos a ir revisándolos uno a uno. Un voluntario para leer, porfa. Vamos, chicos, son 30. Adelante. Sobretensiones son aumentos breves de tensión, generalmente causadas cuando algún dispositivo ha estado consumiendo una gran cantidad de energía, se apaga. Cuando ocurre esto, el voltaje adicional se disipa a través de la red eléctrica. Las sobretensiones extensas o frecuentes pueden dañar los equipos electrónicos o hacerlos propensos a fallas. Muchas gracias. Entonces, las sobretensiones son aumentos breves, aquí lo vamos a tener, resaltémoslo. Son aumentos breves de tensión, ¿ya? A veces sucede, por ejemplo, cuando están haciendo algún agujero en la pared con un taladro, ¿no? El taladro necesita consume bastante energía, entonces durante el uso del taladro durante el uso del taladro la energía eléctrica está abasteciendo el taladro y cuando dejan de usarlo aumenta la tensión. Entonces es como que hay ese pequeño como rebote de energía dentro del circuito, ¿no? Es muy breve, pero sí puede dañar nuestros artefactos eléctricos. Picos de tensión. Un voluntario para leer, porfa. Yo. Adelante. Yo listen. José Daniel estaba por ahí. Adelante. Picos de tensión son abruptos aumentos de la tensión de una fracción de segundo que pueden quemar los equipos conectados sin protección. Los picos pueden producirse por relámpagos cuando se restaura el suministro eléctrico después de haber sido interrumpido. Muchas gracias. Bueno, cuando hay fallas eléctricas en el circuito, se nos puede caer toda la electricidad y al momento que vuelve puede ocurrir un pico de tensión. Esto quema los equipos. También ocurre, por ejemplo, cuando hay el impacto de un rayo. Aquí nos muestran, por ejemplo, el impacto de un rayo en un árbol que llega también al sistema eléctrico cuando impacta en las líneas aéreas del sistema eléctrico. Aquí en el sistema el árbol, por ejemplo, recibe el rayo y lo envía hacia el inferior de la Tierra, o sea, el interior de la Tierra, donde hay algunos cables que también nos ayudan en el transporte de la energía. Existen también instalaciones eléctricas subterráneas, lo cual puede llegar a afectar también este suministro. Cuando tenemos este tipo de problemas, nuestros artefactos usualmente se queman. Pueden sufrir quemas, digamos, se nos pueden llegar a fregar. Recientemente en la zona del Remanso ocurrió también algo muy, interesante, pero al final fue caótico, ya que en esa zona hay muchos animales. Existen gran cantidad de ardillas, monos, precisamente por los árboles, ya están muy cerca de los lugares donde antes estaban menos habitados. Y un mono se colgó de un cable de alta tensión y quemó todo el transformador. Entonces, entre lo que el mono se electrocutaba, porque al final quedó achicharrado, hubieron muchos picos de tensión y los artefactos eléctricos de las casas sufrieron bastantes daños, supe televisores que se quemaron, refrigeradores, lavadoras que no estaban siendo utilizadas se llegaron a quemar. Entonces, esto es bastante común y usualmente cuando la CRE, por ejemplo, tiene
la responsabilidad de este tipo de picos de tensión, se puede hacer un trámite muy largo para que la CRE reponga estos equipos. Para ello necesitamos tener la factura del equipo, el año de compra, un montón de datos, el tiempo y el dinero para poder hacer ese trámite, ¿no? Porque al final de cuentas, si nosotros tenemos un equipo conectado, o sea, generalmente nosotros no guardamos las facturas y el trámite tarda más de 2 o 3 meses. Y una casa sin su refrigerador durante unos 3 meses, lamentablemente es imposible. Así que cuando sucede esto, lamentablemente la mayoría de las personas prefiere comprarse por su propia cuenta uno nuevo porque no pueden estar viviendo sin ese tipo de equipos, ¿no? Así que hay que tener cuidado con ello. El mejor es que si nosotros tenemos una baja de electricidad o si ha habido un problema recientemente, si hay una tormenta eléctrica, es muy recomendable desenchufar los artefactos que consumen más energía. Por ejemplo, la televisión a veces es mejor desconectarla. El refrigerador puede estar desconectado, cerrado, durante 8 horas sin perder frío. Así que cuando hay tormenta eléctrica, donde hay la probabilidad de que caiga algún rayo en nuestro sistema eléctrico, es mejor desconectarlo, ¿no? Un voluntario para leer, porfa. Yo, Adelante. las caídas de tensión son el opuesto a la sobretensión y consisten en una disminución de la tensión normal. Pueden ser causadas por pérdidas en la red eléctrica o por una gran demanda, como la que ocurre en verano. Es el problema de suministro eléctrico más común. Muchísimas gracias. Las caídas de tensión. Bueno, yo les voy a ser honesta, en mi casa, en la zona de mi casa, este es un problema bastante común, muy común. ¿Algún problema hay con el sistema eléctrico, con el abastecimiento de energía eléctrica? Pero lamentablemente, por lo menos día por medio se sufren este tipo de problemas, de caídas de tensión. Los aires acondicionados durante 1 hora están apagándose, encendiéndose, apagándose, encendiéndose. Los televisores se apagan, se apagan, se enciende el internet, va y viene, va y viene. Las luces se apagan, se encienden, se apagan, se encienden. Entonces es un problema bastante común en muchas zonas de la ciudad, en especial cuando hay mayor consumo eléctrico en la zona, cuando hace mucho calor y los aires están todos encendidos. Bueno, nos faltan todavía unas cuantas diapositivas para terminar, pero ya estamos dentro del tiempo. Voy a tomar la lista, chicos, por favor estén atentos, ¿ya? Si paso rápido su nombre es porque ustedes han participado en clases, entonces yo sobreentiendo que están, ya si no les llega a dar tiempo para decir presente, ¿ya? Gerson Castro. Presente. Jorge Cuellar. ¿No está Jorge? Denarewes. Alejandro Flores. Presente. García María Fernanda. Presente. Carmen Heredia. Presente. Nicolás está. Juan Mamani. No está. Diana Méndez. Presente. Rafael Paniagua. ¿No está? Eric Primintela. Presente. Presente. Heidi Siles, presente. Dahani Villazón. Presente. Bianca Luz Visa, presente. Presente. Joyce Azogue. Presente, Lisa. Santiago Cuellar. Presente, profe. Sí está. Alexis Farel. Presente, profe. Marco Garnica. Presente.
José Daniel Gil, presente. Presente. Sofía Gutiérrez, presente. José Miguel Justiniano, presente. Mari Leaño, presente. Keiler Lobo Molina. Presente. Anderson Ojopi. Presente. Jorge Orosa. Presente. Franz Ponce. Presente. Ibar Quispe. Presente. María Belén, presente. Ortega Iván Céspedes. Presente. Sara Torres. Presente. ¿Alguien que no haya nombrado? Bueno. Si no hay más que decir, gracias chicos por su participación. A las personas que han comentado, a las personas que han participado, muchas gracias. Ustedes son los que hacen que la clase sea más amena, más entretenida, ¿ok? Nos vemos la siguiente clase. No se olviden de hacer su tarea. Se las voy a habilitar para que la suban a la plataforma. Nos vemos la siguiente semana, chicos. Chao, licenciado. Luego, Hasta luego. Nos fuimos. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.